Me van a volver a ver al parecer. El Fisiopato 1. No. Tal vez no vean el Fisiopato 2, pero la mayoría está para el Fisiopato 1. Entonces, la aprobación era 67%. Yo sé que ha bajado. Está ahora pido su rumbo. Lo rompen, cara. Creo que ahora está en el 50% de la aprobación. O sea, de los 48 que son ustedes, aproximadamente 24 van a aprobar. Pero como les dije, sus compañeros vean por el lado positivo, o sea, juntos de la mano van a estar otra vez en Houston. Participar en el deporte el sábado, ¿no puedo poner algún punto o algo? Solo por participar. Sí, doctor. Porque lo vamos a dar todo. Doctor, vamos a jugar vamos a jugar así tengamos heridas, doctor. Yo veo mucha voluntad de mis compañeros, pero no veo talento. Entonces yo sé que lo van a dar todo, pero... Fuertes declaraciones. No sé qué paralelos me habrán puesto a mí, pero yo he hablado con los encargados de que solamente está inscrito en un paralelo, son los del noveno. Uy, no. Los del noveno. Son de la selección. Hay unos que están en la Con razón, con nosotros también. con razón me dijeron, doctor, les prometemos que vamos a ganar. ¿Ves? ¿Cómo vamos a ganar? Y con ellos hice otro trato. Si humillan a mis paralelos, si les toca con mis paralelos, si los humillan, les voy a adicionar algo sin utilidad. Y no pueden apoyarnos rápidamente. Si ganamos. Si les ganan. Si es 25 a 23. Si es 25 a 23. Yo es parte muy Si les humillamos a los Ahí, a ver, ¿qué se nos fue? Se supone que ya está hecho, pero ya está escrito, ya está todo. No puede ser un chico con nosotros, ¿no? Trato igual para todos, No, doc. para cambiar, por favor. Para esto ya está conectado, ¿verdad? No, derecha de mí. Ah, ya, a ver. Voy a ver. El trato que yo hice con ellos, porque ese sí es mi equipo, porque voy a participar. Ya les he dicho que no voy a participar con ningún paralelo, que sea mi paralelo, porque van a reclamar los otros paralelos. Peor tener su paralelo. Llevan conmigo 2 años y medio. Yo voy a reclamar. Doctor, si ve nuestro esfuerzo, sí va a ser recompensado. Voy a ver, ese día voy a estar, así que voy a estar bien. Venga, estamos en la próxima paga. Sí, está con un brazo. Mejor si ven la cara por ahí. Voy a ver. Los instrumentos. Si son peor que tronco, bueno. Uy, no, ya. Voy a tener que quitar.
poquito de internet. Tan veloz. Ya, edema. Edema, cardiogénico, no cardiogénico. Tromboembolismo. Aquí debería acabar. Ya. Y aquí es donde he puesto disnea y cianosis. Lo que se supone que sería y nada más. 2 más el texto, claro. Esto es lo importante, sí. Ya, sí, tienes razón. Cosas del ECOE. No, doctor, ya. Ya, son puras cosas del ECOE. Qué bien. Bueno. Voy a disfrutar su ECOE como no tienen una idea. Tanta maldad, ¿no? Nos vamos a desahogar ese día. Voy a venir enojado. Para desahogar. Así que a los que les toque conmigo, pues, bueno, sufrirán las consecuencias. Adivinar. En el ECOE no hay cabida a adivinar. Ya, enfermedad pulmonar parenquimatosa difusa o también asociado con la fibrosis pulmonar, ¿ya? La fisiopatología esencial sería esta, pero la patología o la enfermedad estaríamos hablando de la fibrosis pulmonar como tal. Entonces, eso significa que la enfermedad pulmonar parenquimatosa difusa, la principal causa es la causa idiopática, en la cual puede estar asociado con alteraciones genéticas, puede estar asociado con alteraciones de la parte proinflamatoria, la parte de la regeneración, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las causas conocidas? Vasculopatía del colágeno, inducida por fármacos como amiodarona, principalmente ocupacional, neumoconiosis de los trabajadores del carbón, ambiental, por ejemplo, la asbestosis. La pregunta que siempre hago en ese aspecto. ¿Dónde hay asbestosis? En humedad. En las minas ya, esencialmente, ¿qué es el asbesto? Lugares húmedos. ¿Qué es el asbesto? Material A partir de... No. Ya, no es fibra de vidrio, pero ahí está lo correcto. El asbesto, vamos a tener un gran problema, ya que se encuentra principalmente a nivel de los techos. O sea, si tú vas a Sorata, si no me equivoco, en los techos vas a ver que hay asbesto, en la cual también hay murciélagos, es decir, está asociado estas dos características también. Entonces, el problema del asbesto es que al inhalar las partículas del asbesto, muy similar a lo que ocurre con la fibra de carbón, o la que separa justo entre las paredes, que no veo qué se llama, es unos rosados, fibra de vidrio. La fibra de vidrio hace que la capacidad de estiramiento cada vez se vaya reduciendo. Obviamente, pues, si tú vas a Sorata y de casualidad has inhalado asbesto, porque los murciélagos se han movido, etcétera, etcétera, y han empezado a liberar partículas de asbesto, pues eso no significa que automáticamente tienes asbestosis, sino que tendrías que estar expuesto constantemente. ¿Cuándo o quiénes podrían estar expuestos constantemente? Muy fácil, los mineros, ¿ya? Entonces, los mineros tienen un gran problema, que pueden tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también van a tener enfermedad pulmonar restrictiva, ¿ya? Dependiendo qué es lo primero que le toque. ¿Qué es lo más común que les toque a los mineros? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero por las características de los minerales hacen patrones mixtos estos pacientes, por el cual, lo que alguna vez alguien me dijo, por eso no ves mineros que sean muy antiguos.
la mayoría de mineros que sí son antiguos es porque han dejado la minería hasta cierta edad y se han vuelto dirigentes y por eso tienen la edad que tienen. Pero los pacientes que se dedican a la minería y no paran, estos difícilmente van a llegar a ser de la tercera edad por las alteraciones pulmonares que tienen. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir fisiopatológicamente hablando? Pues vamos a tener una lesión tisular. A partir de la lesión tisular, activación y cambios de la permeabilidad del endotelio vascular con trombosis y trombolisis, lesión y activación epitelial, flujo hacia adentro, activación y proliferación de leucocitos, lesión, remodelado de fibrosis tisulares adicionales. A partir de esta fibrosis tisular, perpetuación de la inflamación del tejido. Pero aquí hay un pero. ¿Por qué un pero? Si el paciente a tiempo, por ejemplo en la asbestosis, identifica que hay un proceso inflamatorio perpetuo, dejando obviamente el trabajo y haciendo un tratamiento para mejorar la elasticidad pulmonar, pues va a mejorar, pero mientras siga trabajando, a pesar de lo que le demos, cualquier cosa sea el tratamiento optativo, de todas maneras va a perpetuar la inflamación. Entonces, esto nos va a llevar a una resolución incompleta o tardía de la trombosis intersticial, proliferación de fibroblastos y producción de depósitos de moléculas de la matriz y proliferación y repoblación epitelial. Entonces, todos esos aspectos fisiopatológicos nos van a llevar a una alteración de la función pulmonar como tal, en la cual la adaptabilidad pulmonar va a estar disminuida, es decir, no tengo chamarra justo ahí. ¿Qué significa esto? Digamos, si él tiene que empezar a adaptar la parte pulmonar y tiene que correr toda la landeta porque está llegando tarde a su examen de fisiopatología, habría un aumento de la expansión de la caja torácica, ¿sí o no? Sí, hay un aumento de la expansión de la caja torácica, pero ¿cuál es el problema? Si tiene una enfermedad de tipo de fibrosis pulmonar, lo que ocurriría es como si yo jalara de aquí atrás y cada vez inspira profundo. Cada vez que inspira profundo siente como empieza a jalar, ¿ya? Entonces la adaptabilidad pulmonar cada vez va a ir disminuyendo mediante la patología vaya progresando. Ese es uno de los problemas, gracias. Ese es uno de los problemas que tenemos asociado con la fibrosis pulmonar, ¿ya? Entonces, dentro de la adaptabilidad pulmonar disminuida, vamos a tener que los pulmones son más rígidos y más resistentes en la expansión, lo que se demostró hace un momento. La curva de adaptabilidad pulmonar está desviada hacia abajo y hacia la derecha, la presión de retroceso estático aumenta la capacidad pulmonar total y el trabajo de la respiración está aumentado, es decir, vamos a aumentar también la frecuencia respiratoria. ¿Qué otra función pulmonar vamos a alterar? Los volúmenes pulmonares van a estar disminuidos como consecuencia de la adaptabilidad pulmonar. Habíamos visto los cuadros que tenían que haber colocado. En la parte restrictiva, ¿qué es lo que va a disminuir? En la parte restrictiva, ¿qué es lo que disminuye? El volumen. Bien, el volumen residual, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay una disminución del volumen residual? Porque entre la adaptabilidad pulmonar disminuida y la alteración de los volúmenes pulmonares hace que el volumen de reserva respiratorio, el volumen de reserva inspiratorio no lleguen a máximo pico, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil hacer un proceso de inspiración mucho más efectivo porque es como ir contra la corriente. Cada vez que intente hacer su máxima capacidad de inspiración, pues cada vez va a costarle más y más y más mediante la patología vaya avanzando. Eso es uno de los problemas más típicos que vamos a tener en este espacio. Entonces, a partir de los cambios que tenemos en el volumen residual, todas las demás capacidades también van a verse afectados hasta llegar a la capacidad pulmonar total, ¿ya? Entonces, a partir de los cambios en los volúmenes y vamos a tener alteraciones en el intercambio gaseoso, hay un deterioro de la red capilar pulmonar porque les había mostrado que las zonas respiratorias de West
estas van a estar dadas a través de cambios en las presiones, ¿no ve? En la cual, pues, la presión alveolar va a ser mayor que la presión arterial y la presión venosa, pero el problema del deterioro que ocurre a través de estos dos, vamos a tener un deterioro de la red capilar pulmonar, por el cual en las diferentes zonas respiratorias de West vamos a tener una disminución del intercambio hematogaseoso como tal, ¿ya? Entonces, estos pacientes, entre peor y peor sea la patología, más van a sentir como que todo el oxígeno o toda la inspiración, ese es el término correcto, toda la inspiración que hacen es insuficiente, es como si no pudieran respirar, ¿ya? Entonces, más que todo a partir de las placas fibróticas que vamos a tener, alteramos el intercambio hematogaseoso, efectivamente hay una disminución de la saturación y una adaptabilidad que vamos a tener para subsanar todos estos problemas, pero que a la larga va a ser un problema, es justamente la hipertensión de la arteria pulmonar. Entonces, como un sistema de adaptabilidad, el problema de la hipertensión de la arteria pulmonar es que igual va a llevarnos a alteraciones de las presiones y esto a la larga va a ser un gran problema, por el cual tenemos que entender, y por eso he llevado primero fisiología respiratoria para que podamos entender mejor estos aspectos, ¿ya? Así no me tengo que explicar uno por uno. Entonces, como les decía, la etiología de la fibrosis pulmonar es idiopático. Vamos a tener diferentes factores, desde factores genéticos, factores ambientales, factores autoinmunes, factores microbianos, en la cual los factores genéticos puede ser uno de los más importantes asociados a, en la cual, por eso las familias que vienen de familias mineras, pues hay una disminución en los volúmenes y las capacidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen un factor genético, eso se ha visto en artículos asociados, creo que son artículos de China, porque en Estados Unidos no hay tanta minería como ellos quisieran, pero en estos países asiáticos sí hay mucho más. Entonces, los factores ambientales, se ha visto que el humo del tabaco también estaría asociado, que después de cierto estímulo para la formación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede llevarnos a el desarrollo de enfermedad restrictiva, ¿ya? Por eso los del tabaco, lo último que se tienen que preocupar es lo del cáncer pulmonar. Antes de llegar al cáncer pulmonar ya tienen un montón de patologías entre las capacidades pulmonares, los volúmenes, etcétera, etcétera. Dentro de los factores ambientales, lo que habíamos visto, asbesto, etcétera, etcétera, y hay algunos agentes microbianos que pueden estar asociados con el desarrollo de fibrosis pulmonar intersticial como tal, en la cual, o idiopático, perdón, no intersticial, idiopático. La parte de la tuberculosis se ha visto que puede estar asociado para el desarrollo de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, dentro de la fisiopatología vamos a ver que la causa genética puede ser uno de los factores más importantes a tener en cuenta. La edad también puede estar asociado dependiendo del rubro que tenga este paciente, y factores ambientales van a ser otros de los aspectos importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, si tiene un factor genético y encima es minero, ¿cuál es la posibilidad para hacer fibrosis pulmonar idiopática? Muy alta. Ahí ya es el gran problema, es muy alta. Entonces, a partir de estos dos trastornos vamos a hacer un daño a nivel del epitelio, una inflamación constante, que mediante tengamos los factores ambientales o cualquier factor que impulse toda esta parte proinflamatoria, vamos a hacer el daño a nivel del epitelio. Hay activación de las células T helpers tipo 2, vamos a hacer activación de la vía alternativa, activación de los macrófagos, a través de toda la activación de los macrófagos, activación de los fibroblastos y miofibroblastos, hay un aumento de la síntesis de colágeno y la matriz extracelular, y por el cual nos va a llevar finalmente a la fibrosis pulmonar, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué nos lleva a la fibrosis pulmonar? Porque todo esto se va a repetir una y otra vez, ya se repite una y otra vez, y entonces la consecuencia es que lleguemos a la fibrosis pulmonar idiopática.
Entonces, dentro de la fibrosis pulmonar idiopática, el gran problema es que hay una disminución de la saturación en estos pacientes y además alteraciones de los volúmenes nos van a llevar a que tengamos los síntomas más habituales que van a ser disnea, tos seca crónica, deformaciones en los dedos que se van a llamar empalillos de tambor o también llamados No, dedos en no. está bien lo de dedos en empalillos de tambor, pero tiene un nombre. Qué bien, lo voy a poner en su examen, así se trata. Síntomas ocasionales, cansancio, debilidad y pérdida de peso. ¿Por qué tendríamos pérdida de peso? Qué buena pregunta. Por la disminución del aporte de oxígeno, las células. Como hay una disminución de la capacidad de oxígeno, vamos a tener mayor formación de eros, en la cual la formación de eros va a estar asociado con un proceso proinflamatorio continuo. El problema de hacer procesos proinflamatorios continuos significa que necesitamos más energía. ¿Y de dónde vamos a sacar más energía? Pues de la energía de reserva que tienen nuestros pacientes, que va a ser tejido adiposo, ¿verdad? Entonces las presiones parciales de oxígeno y las presiones parciales de CO2 se van a ver alterados, en la cual cada vez que hablemos del volumen residual va a empezar a disminuir en el paciente con fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué es lo normal que debería ocurrir? A partir del ejercicio hay un aumento del tiempo en la parte capilar, que la inspiración es mucho más larga, pero dura mucho más el proceso de inspiración. ¿Por qué? Porque al momento de inspirar con ejercicio, con una persona que se hace bien el ejercicio, esto es mucho más largo y sostenido porque el intercambio hematogaseoso va a ser mucho más efectivo. Eso les enseña. En la primera porción, cuando ustedes están en reposo, es el intercambio hematogaseoso. En cambio, en el ejercicio va a ser en la segunda o tercera porción el intercambio hematogaseoso. Entonces, ¿qué ocurriría en un paciente con fibrosis pulmonar a la primera que intenta hacer ejercicio? La parte vascular se va a aumentar, eso está de hecho, pero el intercambio hematogaseoso no va a ser efectivo. Entonces, si ya en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática hay una alteración en la saturación, va a hacer que la saturación baje aún más haciendo ejercicio. Por eso estos pacientes tienen disnea constantemente. Por eso tenemos que tener cuidado con los pacientes. Ay, me siento mal, creo que no respiro. ¿Qué debería hacer? Y la gran mayoría de mis colegas debería hacer más ejercicio, y si tiene fibrosis pulmonar idiopática, lo vamos a condenar a que se ponga peor, ¿ya? Más preguntas en estos pasos. Fibrosis pulmonar idiopática. Buenísimo. ¿Qué caso para panaderos? Panaderos, ¿Dónde están dependiendo. en contacto directo con las hormonas? Dependiendo del tipo de horno, en teoría, hoy por hoy ya no debería ser tan común. ¿Por qué? Porque estaba más que todo asociado con la leña que colocaban antes. Hoy por hoy, que ahora creo, pero no me consta, la gran mayoría pues utiliza gas. Solamente los cambios de temperatura pueden llevar a otras alteraciones. Está bien lo que me dices, siempre y cuando esté asociado con el uso de leña. Doc, en el caso de, por ejemplo, del COVID-19, Ya. había pacientes que después de tener la enfermedad tuvieron fibrosis pulmonar. En caso de ellos, Ya, hay algo muy curioso a partir del COVID-19 en la cual se ha podido determinar que gracias a la parte proinflamatoria del COVID-19 ha habido activación de ciertos factores genéticos en estos pacientes. ¿Por qué tenían consecuencias tan severas post-COVID? Porque esos factores genéticos hacían que tengamos una bomba proinflamatoria, y entonces, ¿qué deberíamos hacer para revertir este proceso? Dar antiinflamatorios, no tanto así. En el COVID, al haber superado la patología, pues técnicamente no debería haber factores proinflamatorios, pero ciertas cepas del COVID, no me acuerdo ahorita cuáles, hacían que posterior a todo el proceso de la liberación del sistema inmunológico, de todas maneras tendríamos factores proinflamatorios.
Por eso las secuelas del COVID eran tan severas en algunas personas y eran tan leves en otras personas. ¿Por qué? Porque tenían alguna predisposición genética asociada con la identificación de este nuevo virus. Entonces, la gran mayoría de personas que han tenido secuelas por más de 2 semanas tendrían que haber hecho fisioterapia respiratoria, por si acaso. ¿Por qué? Porque significa que tu sistema respiratorio tiene que volver a un punto inicial para poder adaptarse a todas estas situaciones que hemos tenido todos. Yo tuve que hacer fisioterapia respiratoria después del COVID severo que me dio a la primera. ¿Alguna pregunta más? Doctor, y otra pregunta, digamos, si relacionamos, por ejemplo, en el caso de los panaderos con la harina, ¿hay alguna relación? Y también con los constructores, con el cemento y de los que se dedican a la motosierra, con ya sea serrín o la gasolina como tal. La gasolina es diferente porque el daño va hacia todo el sistema respiratorio. Entonces, en el caso de la harina, técnicamente por la cantidad del tamaño de las moléculas de la harina no hace el efecto que hace como en la fibra de vidrio, por ejemplo, ¿ya? En el caso del uso de la serrín, ahí sí puede estar asociado, pero la cantidad de tiempo que tendría que estar frente al estímulo es mucho mayor en comparación a los trabajadores de construcción. Eso sí es correcto. ¿Por qué? Porque los que sí son albañiles, ingenieros, arquitectos y demás, que están en contacto constante de estas moléculas de polvo, sí puede ser un factor ambiental para que a la larga puedan hacer fibrosis pulmonar y idiopática. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? El factor genético, ¿ya? O sea, suena que puede ser muy al azar. Lastimosamente por eso se llama fibrosis pulmonar idiopática. Algunos casi en menos de 5 años les va a dar características netas de fibrosis pulmonar idiopática y en otros en 20 años van a seguir normal. Pero por ese motivo en Estados Unidos y países de primer mundo las características de seguridad laboral son tan específicos y tan certeros. Cada vez que estén frente a utilizar cualquier tipo de objeto que levante polvo, sí o sí deberían utilizar una máscara especial que puede filtrar el aire y evitar que partículas muy pequeñas lleguen al sistema respiratorio, lo cual no ocurre en Latinoamérica hasta donde he visto. A todos los lugares que he podido visitar y siempre hay construcciones donde tú vayas, nunca he visto que estén con todos sus métodos de seguridad. Supongo que en Perú es igual. Tienen un casco si tienen suerte y unos pantalones que ya no usan. Y nada más, lo mismo que acá. Entonces, por ese motivo la parte de seguridad laboral es tan importante, por si acaso. No solamente es para que, no sé, les hagan comprar más cosas a la empresa, sino que está dado para evitar que tengan accidentes laborales o que tengan enfermedades asociadas con la parte laboral, ¿ya? En la parte de medicina es lo mismo, por si acaso. Como yo sabía cómo va la ley boliviana acá, a la empresa con la que yo trabajaba, lo primero que les he dicho, pues me tienen que dar todos los utensilios de seguridad laboral. Cuando era la época de COVID, y ellos me han comprado todo porque era carísimo en ese momento. Entonces, tienen que saber sus derechos laborales también, por si acaso. Y cuidado, renuncien a derechos laborales mínimos que tienen por algunos pesos más. Me han descontado, me querían descontar, creo, les he dicho que se van al diablo. Entonces, tienen que hacer valer. La seguridad laboral es muy importante, por si acaso. Por eso, cuando veo personas que están conduciendo y no tienen su cinturón de seguridad, es jugar con tu vida. El cinturón de seguridad es para que literalmente puedas aguantar cualquier choque. Así tú conduzcas bien, puede haber algún animal que te choque, ¿ya? Es para eso, por si acaso, ¿ya? Seguridad laboral, muy importante. ¿No pregunta? Entonces, todas las patologías, creo que lo último voy a dejarlo para mañana. El modismo, ahí, solo me quedan 2. Uy.
Ya. Entonces, vamos a hablar de edema pulmonar, en la cual, en el edema pulmonar, vamos a ver que hay 3 etapas. En la etapa 1 vamos a tener el edema pulmonar intersticial, en la etapa 2 el llenado de alveolos en media luna y en la etapa 3 la inundación alveolar, en la cual, bueno, aquí nos anoto también, acá sí, dependiendo de la etapa y dependiendo de la característica o la causa en la cual empieza el edema, pues vamos a ver diferentes alteraciones. ¿Cuáles serían las causas para la parte de edema pulmonar? Una de las más importantes, la alteración en las presiones. El aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar pues va a ser una de las causas. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes que han llevado oficio 1. Sí, oficio 1. No estaba puesto aquí, ¿no? ¿O es? Lo he llevado conmigo, ¿no? Pues. Está bien. La mayoría lleva oficio 2 conmigo, entonces yo no les he enseñado eso. Esa mayoría no me lleva oficio 1. Claro, pero a partir de la presión hidrostática, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? Entonces, la presión hidrostática dentro del concepto es aquella presión que va a favor de un gradiente de presión. ¿Por qué va a favor de un gradiente de presión? Porque esencialmente va a ser dado por, sí hemos llevado este semestre, ahora es mejor, porque va a favor del gradiente de presión y además este va a ser dado por agua o lo mismo. Plasma o sangre, ¿ya? Entonces, mientras que la presión coloidosmótica, que esta puede ir en contra de un gradiente de presión, principalmente va a estar dado por la principal, la albúmina. Entonces, si vamos a hablar de la presión hidrostática, lo que ocurre, tenemos una imagen aquí. Bueno, aquí el aumento de la presión hidrostática es que hay un aumento del volumen en este espacio en la cual, como hay un aumento de la presión hidrostática, sobrepasa a la presión coloidosmótica, que todo este aumento de volumen va a empezar a llevar líquido a un espacio en el cual no debería estar, ¿ya? Entonces, eso significa que el aumento de la presión hidrostática es uno de los factores a considerar, que esto puede ser dado en qué patologías. Disfunción ventricular izquierda aguda o crónica, podemos tener isquemia, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, obstrucción del flujo de salida de la aurícula izquierda, estenosis de la válvula mitral, mixoma auricular, sobrecarga del volumen intravascular, expansión del volumen iatrogénico y insuficiencia renal. ¿A qué nos referiríamos? Nos referiríamos con la expansión del volumen iatrogénico. Muy fácil. Muy fácil. ¿Qué? ¿Aumentó el líquido? ¿Cómo? Pues exógeno, de manera exógena. A ver, otra vez. ¿Cómo? Pero esta palabra, expansión del volumen iatrogénica. Por un médico. ¿Cómo? Bien, claro. Que ustedes digan, creo que le falta volumen.
pero en realidad no le falta volumen. Vamos a darle solución fisiológica y después vamos a darle otra solución fisiológica. Entonces esto haría una expansión del volumen iatrogénico, ¿ya? Que va a ser muy similar a la sangre. Entonces puedes llevarle a un aumento de la presión hidrostática pulmonar, por el cual nos puede llevar a un edema pulmonar. La presión coloidosmótica plasmática disminuida, en la cual pues muy similar a lo que, como va en contra de un gradiente de presión, pues al no tener en contra de este gradiente de presión, hace que a pesar de que el líquido se mantenga normal, pues pase de todas maneras a través del intersticio. Entonces esto va a hacer que aumente la cantidad de líquido que puede tolerar, por el cual nos va a llevar a diferentes alteraciones asociadas con edema pulmonar. Entonces, maldito sea, me estoy yendo muy adelante. Entonces, ¿en qué casos podemos tener la disminución de la presión coloidosmótica? Hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática, presión intersticial aumentada, lo mismo acá, que tengamos una alteración asociada con el intersticio, permeabilidad aumentada del endotelio capilar pulmonar, neumonía infecciosa, bacteremia, sepsis, traumatismo no torácico acompañado de hipertensión, pancreatitis aguda, coagulación vascular disminuida después de derivación cardiopulmonar y lesión pulmonar aguda relacionada con transfusión. La permeabilidad aumentada del epitelio alveolar por aspiración de contenido gástrico ácido, toxinas inhaladas, por ejemplo el oxígeno, fosgeno, cloro y humo, semiahogamiento y ahogamiento, que supongo que ni PS les han debido enseñar eso. Bueno, ni modo, lo leerán en el ATLS 2025, que ya salió hace 4 meses, creo. Semiahogamiento, todavía hay flujo de aire. Ahogamiento, hay una obstrucción total, ya hay obstrucción total. Y a partir de eso se puede dividir en otras cosas, en la cual puede ser por causas mecánicas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que necesito que sepan, principal, semiahogamiento y ahogamiento. Entonces, por eso los pacientes que sufren semiahogamiento o ahogamiento, tenemos que ver si hay un daño pulmonar. Depuración linfática disminuida, es decir, como no podemos depurar la gran cantidad de líquido que tenemos por alteración de la linfa, entonces hay un aumento del volumen, pero esta alteración nos llevaría a un aumento de la presión hidrostática y por eso igual vamos a llegar al edema pulmonar. Mecanismos múltiples o inciertos, neurogénicos, asociados a altitud elevada, sobredosis de narcóticos y asociados a trofolíticos. Por el cual, una de las cosas que tenemos que tener cuidado en la parte de edema pulmonar, cuando tenemos un neumotórax, puede llegar a tener un edema pulmonar debido a que existe un edema pulmonar por reexpansión. Si no hacemos una reexpansión adecuada a partir de un neumotórax, esto puede hacer que se altere toda la parte asociada con la presión coloidosmótica, la presión hidrostática, el epitelio y antes teníamos un problema que era el neumotórax, ahora tenemos un nuevo problema que es el edema pulmonar, ¿ya? Eso es mucho más raro, pero puede ocurrir igual causas iatrogénicas por mis queridos colegas al momento de realizar la reexpansión pulmonar. Es decir, cuando ustedes sean residentes de medicina interna, estudien bien por favor, ¿ya? Porque sí he visto, y lastimosamente lo vi en 2 residentes de medicina interna que hicieron como si fuera algo del día a día, pero era la primera vez que hacían punción pulmonar, entonces les ha causado un edema pulmonar a estos pacientes, lo cual pues es otro problema adicional. ¿Cómo le explicas al paciente que tenía neumotórax y ahora tiene edema pulmonar? La mayoría de colegas son muy buenos inventando cosas, pero no por eso se supone que deberían inventarse cosas, ¿verdad? Sino aceptar las consecuencias de sus errores, lo que la mayoría de mis colegas no hacen. Entonces, el edema lo podemos dividir en 2, que va a ser edema cardiogénico y edema pulmonar no cardiogénico.
Es decir, las causas van a determinar qué es lo que está ocurriendo. El edema pulmonar cardiogénico por las alteraciones a nivel de la presión hidrostática, alteraciones a nivel de la parte epitelial, es decir, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial. Todas estas pueden estar asociadas para la contribución de formación de edema pulmonar, mientras que las causas no cardiogénicas, estas pueden ser múltiples, desde edema de altura, alteraciones asociadas con la parte de la presión coloidosmótica por disminución de la formación de proteínas a partir de la albúmina, etcétera, etcétera, ¿ya? Por el cual saber la división de estos dos es muy importante. Y este es el más chistoso de todos. El edema de altura no es considerado un edema cardiogénico, por si acaso. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de alta altitud, que ese es el término correcto, de alta altitud, hace que tengamos alteraciones de la presión hidrostática, en la cual hay un aumento del volumen, y este aumento del volumen hay un cambio en la parte del intersticio, por el cual tenemos la capacidad de formación de líquido a nivel alveolar, ¿ya? Eso significa que todos tienen la capacidad de hacer edema pulmonar de altura. Ustedes cuando han llegado, aunque creo que la mayoría viene de altura, ¿no? Sigue siendo alta altitud. No es como La Paz, muy alta altitud. Es diferente, la categoría se diferencia. Altitud, alta altitud, muy alta altitud. Abra esa ventana, profesor. Me voy a desmayar si voy a. Entonces, el edema pulmonar, ¿bajo qué casos creen que se pueda dar? Te mantiene Dos despierto. principales. Extremos de la vida y ¿qué más? Traumatismo. Por altura. Cambios abruptos de la presión, es decir, aquellas personas que nunca en su vida han escalado montañas y que vayan y quieran escalar el Illimani hasta la punta, hay mucha probabilidad de que les dé edema de altura, ¿ya? ¿Por qué? Porque llega hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces no es lo más adecuado que pueden realizar. Dentro de las características para hacer edema pulmonar por altura, también que tengas afecciones pulmonares puede ser una de las causas para hacer edema de altura. Es decir, aquellas personas que tengan consumo habitual de tabaco también tienen un factor de riesgo para que hagan edema de altura, ¿ya? Por el cual, pues hay que tener cuidado con esos pacientes. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Cuando ya estamos con la presencia de líquido a nivel alveolar, vamos a tener la disnea intensa con taquipnea, angustia y sensación de muerte inminente. Tos productiva con expectoración asalmonada, ortopnea, cianosis distal, taquicardia, sibilancias y respiraciones muy típicas de Cheyne-Stokes, diaforesis y agitación y confusión. ¿Por qué? Porque tenemos alteraciones del intercambio hematogaseoso y por eso nos lleva a la sensación inminente de muerte. Si alguno de ustedes casi se ha ahogado, supongo que entienden a qué se refiere esto. La sensación de muerte inminente pues hace que haya un aumento de la frecuencia cardíaca, hace que haya un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, a partir de esto, pues, si no logras combatir lo que sea que está ocurriendo en ese momento, sientes que ves la luz al final del túnel, ¿verdad? Lo único que se asemeja en fisiopatología es a aquellas personas que han sufrido un casi ahogamiento nadando, ¿ya? No ahogamiento como tal, porque significa que has perdido la conciencia, y cuando pierdes la conciencia es muy relativo todo lo que han sentido. Entonces, los que casi se han ahogado
tienen la característica de saber qué es la sensación de muerte inminente. Y si no, pues vayan a la piscina y casi ahóguense. No lo recomiendo, pero bueno. Ya. Entonces, la característica, y no se lo enviaba. La característica que podemos percibir en la diferencia de edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico es que en el edema pulmonar no cardiogénico vamos a ver como si tuviera una característica de miga de pan alrededor de toda la radiografía, principalmente, mientras que el cardiogénico vamos a ver como si estuviera filtrado a partir de la parte media y además alteraciones con la silueta cardíaca, ¿ya? A grandes rasgos, ustedes ya lo han debido llevar en diagnóstico por imágenes. Puede ser, ¿no? Pregunta de examen. Entonces, la radiografía sí puede ayudarnos a identificar si estamos hablando de un edema pulmonar cardiogénico o estamos hablando de un edema pulmonar no cardiogénico, ¿ya? Pero ya se ha hecho la diferencia. El tipo de patrón intersticial y patrón nodular. El patrón nodular. Entonces, a partir de esto va a ser muy importante determinar pues qué está ocurriendo en estos pacientes con la clínica, obviamente, con la clínica. ¿Qué ven? ¿Alguna pregunta en este espacio? Tengo una hora todavía. No, tengo esto todavía. ¿Y en qué casos se ve el edema pulmonar, pero en la parte de abajo? O sea, literal a la... ¿Cómo se le dice? Eso es derrame. Ah, Eso es derrame pulmonar. No confundan derrame pulmonar. sí, sí. Es diferente el derrame pulmonar, por si acaso. Significa que todo el contenido líquido que tienen ahora ha colapsado y está empezando a ir a un sitio donde no debería estar. Como si fuera una gran presa, por eso le dicen un derrame. Es diferente. Radiopacidad, ¿cómo es? Radio lúcido, radiopaco, radiopacidad. Se ve radiopaco. Radio lúcido es que se ve más apagado, radio opaco es que se ve más claro, entonces al revés. Algo más, ¿por qué están tan cansados? Solo les falta. Estamos esta semana. Les falta 6 semanas. Ah, no, ustedes están chiquitos, ustedes sí les falta 8 semanas porque el ECO es en la semana 20, porque voy a hacer quedar hasta comunidades. Hasta Navidad. No, después no quiero. Necesitamos laboratorios. Y todos acaban en la semana 19. Así que pasará Navidad. Entonces, no es mi culpa, sí está programado. ¿Hasta cuándo son las clases? 20 Hasta el 24 de diciembre. No, abajo dice bien claro 20 de diciembre. No, 24. No. Doctor, ahí dice, final de clases dice 20 de diciembre. 3 días. 24. 24. No, doctor, no. 27. Tromboembolismo pulmonar. Llego Ah, se me acuerda del 27. ECOE, tengo que programar, tengo que empezar a programar. Entonces, a través del grupo, por favor. Me hace recuerdo. Entonces, el tromboembolismo pulmonar se puede dar, silencio por favor. El tromboembolismo pulmonar se puede dar por diferentes materiales, a partir del aceite, a partir del aire, a partir del cuerpo extraño, a través de émbolos sépticos, a través de grasa, a través de huevos de parásitos, a través de líquido amniótico, a través de trombos, a través de tumores. Es decir, técnicamente, pues cualquier forma y que se separe de su parte inicial o esencial y a través de la parte vascular llegue a la zona pulmonar, pues puede ser a través de estos diferentes materiales. Eso significa que si yo pongo burbujas
al momento de colocarte un medicamento te va a dar tromboembolismo pulmonar. Puede ser. ¿Qué? Embolio gaseoso. ¿Estás seguro que por esa cantidad? ¿Cuánto es la cantidad de aire que debería colocarte para que te dé un embolio gaseoso? 20 ml. ¿Cuántos ml? 20. 5 De la jeringa Mucho. aproximadamente son 5 ml o más, entonces, o sea, para que yo te coloque o alguien te coloque 5 ml es que o te quiere matar o es totalmente 1 ml. despistado, entonces es demasiada la cantidad como para que se le pase a una persona. Que haya una cantidad de burbujas de aire no va a hacer que te dé un tromboembolismo por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente la contracción vascular va a romper estas burbujas de aire que son pequeñas. Entonces, para considerar émbolos de aire, pues sí deberíamos estar hablando de una gran cantidad de aire dentro de la parte vascular, de grasa, etcétera, etcétera, asociado con la aterosclerosis, etcétera, etcétera. Factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo podemos tener? Incremento de la éstasis venosa, por ejemplo, reposo en cama, inmovilización, estados de gasto cardíaco bajo, embarazo, obesidad, hiperviscosidad, daño vascular local, catéteros venosos centrales, edad cada vez mayor. Y aquí hay uno de los principales y por el cual, ¿por qué la obesidad estaría dentro del incremento de la éstasis venosa? Por la ¿Todos los compresión. obesos tienen tromboembolismo? No, por la compresión que puede tener hacia los vasos, eso puede provocar una coagulación. Eso nos enseñan ustedes a nosotros. ¿Por qué no nos enseñan? ¿Qué sería? Por la alteración de la fibrina. Ya, en el obeso vamos a tener un gran problema que se llama sarcopenia del obeso. ¿Qué es sarcopenia del obeso? ¿Qué es sarcopenia primero? ¿Qué es sarcopenia? No, Ya, es disminución de la masa muscular que principalmente está asociado con alteraciones en la función muscular, que por ejemplo la sarcopenia en el adulto es mucho más típico de lo que se cree, que eso está bien. Si estamos hablando de inervación, por ejemplo, eso ya no es sarcopenia, ¿ya? Eso es otro proceso. Entonces, la sarcopenia en el obeso hace que haya mayor cantidad de tejido adiposo entre la parte muscular y esto impide un funcionamiento adecuado del músculo, por el cual, al haber una disminución en la masa muscular, pero hay un aumento en el volumen, hace que la parte de los gastrocnemios y demás no trabajen como deberían trabajar. Entonces, este es un factor para aumentar la éstasis venosa, ¿ya? Es decir, en los obesos es típico que al no tener una función adecuada de la parte muscular, empiece a tener un factor de riesgo para hacer tromboembolismo pulmonar, aparte de la aterosclerosis, que esa es otra cosa. Entonces, por eso, gracias a las nuevas guías de la obesidad 2025, sabemos muchas consecuencias que van a tener estos pacientes, principalmente los pacientes con obesidad clínica, pero los con obesidad preclínica también entran dentro de. Y lo más, o lo menos típico supongo, la coagulabilidad aumentada, lesión tisular por intervención quirúrgica, enfermedad maligna, presencia de anticoagulantes, síndrome nefrótico, uso de anticonceptivos orales, esa es buena, trastornos de la coagulación genéticos. ¿Por qué uso de anticonceptivos orales? Ya, la parte de los estrógenos tiene un factor que favorece la coagulabilidad, ¿ya? Entonces, eso significa que el uso de anticonceptivos orales va a llevarnos a tener un incremento de esta función, por el cual estas mujeres, estas queridas damas que usan anticonceptivos orales, no deberían consumir tabaco, no deberían consumir alcohol, porque estos son otros factores que van a llevarnos a tener mayores factores de riesgo para hacer tromboembolismo pulmonar, ¿ya?
que irónicamente de todos estos, he visto 5 tromboembolismos, 1 ha sido por el embarazo, 1 ha sido por obesidad, 3 han sido por el uso de anticonceptivos orales, más tabaco y alcohol. Y la estadística es al revés, acá en Bolivia supongo, pero bueno. Porque lo más típico debería ser el embarazo, obesidad, el reposo en cama, pero tromboembolismo lo he visto en 3 queridas colegas por la mezcla de anticonceptivos orales más tabaco más alcohol y que ha hecho un descontrol en la parte de la coagulación. ¿Hay riesgos postquirúrgicos? Sí, por supuesto, hay que determinar cuáles serían los riesgos postquirúrgicos. Si la cirugía dura más, es un riesgo postquirúrgico. Si el paciente en su fase de recuperación tiene que estar mucho tiempo echado, es otro factor de riesgo. Uso de la anestesia en mayor tiempo también. La edad, si tiene factores de riesgos asociados, entonces esta escala nos va a ayudar a entender cuánto es la probabilidad de que ese paciente haga tromboembolismo pulmonar. La fisiopatología es sencilla. Vamos a tener cambios hemodinámicos en el intercambio de gases, trabajo de la respiración y control ventilatorio. Hemodinámicos, tenemos la obstrucción vascular y una vasoconstricción mediada por el tromboxano A2. El intercambio de gases se va a ver alterado porque ya lo habíamos visto en la ventilación-perfusión. ¿Qué se llama eso? En la relación ventilación-perfusión, lo voy a decir porque no me acuerdo. La relación ventilación-perfusión, habíamos visto que en este caso la presión parcial de oxígeno va a ser disminuida porque hay una obstrucción vascular, por el cual nos va a llevar a que tengamos una disminución de la saturación. ¿Por qué? Al verse alterado la presión parcial de oxígeno, entonces vamos a tener un espacio muerto alveolar mucho mayor, por el cual la saturación va a ir disminuyendo y técnicamente nuestro organismo va a tratar de tener mayor formación de eritrocitos, pero eso va a ser insuficiente frente a un tromboembolismo. Estos pacientes sienten que se van a morir, ¿ya? Pero depende de cuánto abarque la obstrucción en toda la zona pulmonar. El trabajo de la respiración, al inicio pues vamos a tener un aumento de la frecuencia respiratoria, hay una disminución de la adaptabilidad pulmonar. ¿Por qué? Porque duele el tromboembolismo pulmonar y al tener una disminución en la saturación pues nos lleva a que no tengamos una adaptabilidad adecuada. Y el control ventilatorio empieza a alterarse. ¿Por qué? Porque hay un mayor aumento de secreción de hidrogeniones, hay una alteración de la presión parcial de oxígeno, alteración de la presión parcial de CO2, y por el cual dentro de la fisiopatología es importante recordar todo lo que ya habíamos llevado en el inicio para entenderlo. A grandes rasgos, entonces, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener mareos, dolor o cefaleas, hemoptisis, aumento de la presión arterial, aumento de la presión arterial al inicio y una hipotensión posterior mediante vaya avanzando el tromboembolismo. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, alteraciones del electrocardiograma, que no lo voy a poner porque lo de los electrocardiogramas asociados con el tromboembolismo pulmonar no son tan así como refiere eso. Varía mucho dependiendo la zona de obstrucción. Entonces, lo más importante es que vamos a tener la característica de que estos pacientes van a tener disnea y cianosis, ¿ya? Al paciente, y me acuerdo bien de estas 3 colegas, empiezan a tener cianosis distal y luego empiezan a tener cianosis central, ¿ya? Por el cual, justo, me lleva a lo que deberíamos haber avanzado según el diseño instruccional, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 diapositivas, sí, porque los otros no cuentan, 15 diapositivas como tal, lo cual me parece absurdo llevar algo tan sencillo como para
en 3 clases de paso. Y en 3 clases tendría que haber llevado todo esto. Así que lo mejor que hice es empezar a colocar todo lo que van a llevar en su ECOE también, porque van a identificar otras cosas. Y la fisiopatología es súper importante. Preguntas, que bien, solo me falta lo más fácil. Tromboembolismo pulmonar. Ya saben, mujeres, si utilizan anticonceptivos orales, traten de evitar fumar, consumir alcohol, porque esto puede incrementar el factor de riesgo para que hagan tromboembolismo pulmonar. Y después de haber utilizado un año aproximadamente o más, deberían tener un descanso de un año por lo menos de cualquier uso anticonceptivo como tal, hormonal obviamente, para una regulación de la fisiología, ¿ya? Así que la mejor recomendación. ¿Una pregunta, duda? Antes que me vaya. Qué raro, creo mucho. ¿Puedo acabar esto? No. Por favor, mañana. Ya tengo una pregunta, doctor. Pero Pero no esa resultaría, es una buena pregunta. ¿No resultaría algo contradictorio el que se recete horarios anticonceptivos para ovarios poliquísticos durante 6 meses a un año? Y que si bien es cierto te hace algo de efecto, te causa tromboembolismo pulmonar a la larga. Claro, pero a ver, si tienes síndrome ovario poliquístico, que eso ya les he enseñado a los de Fisio 2, el tratamiento no solamente es hormonal y el uso de metformina, sino que la nueva actualización dice que hay que hacer cambios en los estilos de vida, en la cual cambio en los estilos de vida significa que ya no puedes fumar ni puedes beber. Entonces, si cumples esto, el uso de anticonceptivos orales se disminuye. Y si disminuye la obesidad de la paciente, porque la mayoría de pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico tienen obesidad, reduces otro factor de riesgo para hacer tromboembolismo, así que no hay problema. Siempre y cuando cumplas todo el tratamiento actualizado del síndrome ovario poliquístico. Que es bueno, es buenísimo la nueva actualización. Odio Ginecoxter, pero es bueno su artículo de síndrome ovario poliquístico. Eso no es culpa mía. Eso depende de mis queridos ginecólogos. Ellos tienen que actualizar. Yo lo leo porque tiene que ver con medicina del deporte. ¿Por qué? Porque las nuevas guías dicen que las pacientes con síndrome ovario poliquístico deberían disminuir la cantidad de obesidad que tienen, ¿ya? Y la definición de obesidad es ¿alguien? Habla todos. Nelly, definición de velocidad. El incremento del tejido adiposo Ya. hace lo que La obesidad hoy por hoy ya no está asociada con lo que es el índice de masa corporal. Más que todo vamos a hablar de la cantidad de tejido adiposo que hay en un paciente o la grasa corporal total. Entonces, obesidad vamos a hablar cuando un paciente, independiente de su IMC, tiene demasiada cantidad de grasa corporal. En las mujeres desde mayor al 30% y los varones mayor al 15%. Entonces, eso significa que en las mujeres que tienen normalmente el síndrome ovario poliquístico 40 o 50% de grasa corporal total, tenemos que empezar a bajar esa cantidad para que yo no se considere obesa. Es diferente, no tiene que ver con el tipo de cuerpo. Yo tengo pacientes que